¿Has sentido que en el trabajo no eres libre? ¿Te sientes en esclavitud cuando estás trabajando y solo te sientes libre cuando comes, bebes o duermes? ¿Sientes que los objetos que te rodean son ajenos y hostiles? Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. Todas estas cosas son fenómenos que Marx describió en los manuscritos económico-filosóficos de 1844 y a los cuales los caracterizó como trabajo enajenado. En esta cápsula veremos esta sección del primer manuscrito en la que describe las 3 determinaciones del trabajo enajenado, así como lo que él considera que es la esencia humana, el ser genérico. Así que comencemos de una vez. En la cápsula anterior vimos cómo, partiendo de los presupuestos de la economía política de Adam Smith, Marx demostró que en el capitalismo el trabajador queda rebajado a la mercancía, que su miseria aumenta con su productividad, que la competencia lleva al monopolio y que la sociedad tiene la separación entre propietarios y obreros. Sin embargo, muchos de estos presupuestos de los que la economía política parte no son explicados por ella. La codicia, la separación del trabajo, capital y tierra, el monopolio, la competencia, el sistema monetario y la propiedad privada. En lugar de explicarlos, la economía política prefiere imaginarse una situación primitiva y contar una historia de cómo surgieron en la era de las cavernas. El problema con eso es que, como menciona Marx, tal situación primitiva no explica nada. En lugar de eso, traslada la cuestión a una lejanía nebulosa y supone como hecho lo que debería deducir. Esta es una estrategia retórica demasiado común en filosofía y en economía. La han utilizado pensadores como Aristóteles, Hobbes, Rousseau, David Ricardo y por supuesto Adam Smith. Este último es particularmente culpable de producir una de las narrativas primitivistas que, aunque es completamente falsa, es sumamente longeva. La teoría del trueque como el origen del dinero. Por si no les han contado esta narración, se las cuento yo. Había una vez una sociedad primitiva de individuos aislados, llamémosle Adam Smithos. Los Adam Smithos eran primitivos porque vivían en el pasado y porque no tenían la tecnología que tenemos. Pero entre ellos, el trabajo se encontraba dividido. Algunos Adam Smithos se dedicaban a producir abrigos de mamut, otros a producir flechas, otros recolectaban bayas y algunos hacían canastas. Un día, un Adam Smitho llamado Monedín, que producía flechas, quería un abrigo de mamut. Así que fue con el vecino de la cueva de al lado, que producía abrigos de mamut, y le ofreció unas flechas a cambio. El vecino, sin embargo, no quería flechas, pues tenía hambre y quería unas bayas. Monedín entonces decidió ir con el que recolectaba bayas y le ofreció unas flechas a cambio. Pero para la mala suerte de Monedín, el de las frutas tampoco quería flechas. Él quería unas canastas. Así que Monedín preguntó y preguntó con muchos Adam Smithos para poder conseguir las cosas que los demás querían y por fin conseguir su abrigo de mamut. Su frustración fue creciendo y creciendo, pues cada quien quería otra cosa. Después de estar todo el día buscando las distintas cosas, Monedín llegó al borde de la desesperación y gritó: ¡Debe haber una mejor manera! De pronto, se le prendió el foco, y aunque no sabía qué son los focos, se le ocurrió que, si hubiera una cosa con la que todos pudieran hacer trueque, por ejemplo, algo que podría ser hecho de metal precioso, todo sería más fácil. Así, Monedín hizo unos discos de metal y le explicó a los demás Adam Smithos que todos deberían intercambiar sus cosas por estos discos de metal y podrían cambiar esos discos por otras cosas que quisieran. Todos quedaron muy impresionados por la facilidad que traía el intercambio de bienes de consumo y decidieron que desde ese entonces, a esos discos de metal que inventó Monedín les llamarían dinero. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Esta historia es muy bonita, pero en la sociedad que presupone existen relaciones sociales que no son para nada antiguas, como la división del trabajo, el mercado interno y la propiedad privada.
no es realmente una descripción de una sociedad primitiva, sino una proyección al pasado de la sociedad en la que vivía Adam Smith. Esa proyección le sirvió para presuponer instituciones sociales necesarias para el funcionamiento del capitalismo, sin tener que explicarlas. A esta estrategia retórica, Christopher Ryan y Casilda Jetta, en su libro En el principio era el sexo, la denominan como picapiedrización. Pues hacen lo mismo que sucedía en esa caricatura. Proyectan una sociedad con las mismas relaciones familiares, productivas y de propiedad a un pasado mítico. Marx no quiere picapiedrizar. Más bien lo que hará será partir de un hecho económico actual para explicar estos conceptos. En particular, para explicar la propiedad privada. ¿Cuál es este hecho? Que entre más riqueza produce el obrero, más pobre se vuelve. En otras palabras, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Es un hecho que, entre otros, expresa la enajenación del trabajo que se da en el modo de producción capitalista. Para ver esta enajenación hay que hacer algo que no hace la economía política clásica, y esto es considerar la relación esencial del trabajo, la relación inmediata del trabajo y el trabajador con la producción, que es la relación del trabajo con el objeto de su producción. Desde esta perspectiva, podemos observar una enajenación que tiene tres determinaciones. En la relación del trabajador con el producto del trabajo, en la relación del trabajador con la actividad productiva y en la relación del trabajador consigo mismo. Para entender la primera determinación del trabajo enajenado, la que sucede en la relación del trabajador con el producto de su trabajo, vale la pena partir de la concepción de trabajo que aquí propone Marx. Para Marx, realizar trabajo es producir y objetivar. Mediante este proceso se objetiva el trabajo, que significa que se fija trabajo en un objeto, y se objetiva el trabajador, que significa que el trabajador vierte su vida en el objeto. Cuando el trabajo se realiza de manera enajenada, al trabajador le es arrebatado el objeto de su trabajo, pierde su producto y éste se le enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente, del cual es sirviente. Así, la objetivación se vuelve pérdida del objeto, lo que se manifiesta en que los que producen los objetos no los pueden poseer. Además, la apropiación aparece como extrañamiento, por lo que entre más produzca el trabajador, más se encuentra sometido a su producto, es decir, al capital. Recordemos que construimos al mundo que nos rodea mediante el trabajo. Mira a tu alrededor. Todos los objetos que te rodean son hechos por alguien, por lo tanto, son producto del trabajo. Pero cuando son producto del trabajo enajenado, el trabajador crea un mundo extraño que se vuelve cada vez más poderoso, mientras que él y su mundo interior se vuelven cada vez más pobres. Y esto lleva al trabajador a perderse a sí mismo, porque cuando se le arrebata su producto, la vida que ha vertido en él se le enfrenta como cosa extraña y hostil. Hay que tomar en cuenta que el trabajo se ejerce necesariamente sobre la naturaleza, la cual también ofrece los medios de vida al trabajador. Así, en el trabajo enajenado, entre más se apropia el trabajador de la naturaleza, más se priva de víveres. Entre más trabaja el trabajador, menos naturaleza queda para trabajar y para servirle de subsistencia física. La relación enajenada del trabajador con el producto de su trabajo es el resultado del proceso, pero el extrañamiento también se muestra en el acto de la producción dentro de la actividad productiva misma. Ahí encontramos la segunda determinación del trabajo enajenado, la enajenación del trabajador respecto a su actividad y respecto a sí mismo. La relación enajenada del trabajador con el producto de su trabajo, el que el trabajador se enfrente con el producto de su actividad como algo extraño, solo es posible porque en el acto mismo de la producción el trabajador se hace ajeno a sí mismo. El producto del trabajo es ajeno porque la producción es enajenación activa. En la enajenación del trabajo, no solo el producto no pertenece al trabajador, sino tampoco el trabajo mismo. Por ello, la actividad productiva que realiza el trabajador se convierte en su desrealización. El trabajador no se afirma, no se siente feliz, no desarrolla una libre energía física y espiritual. Más bien,
El trabajador se degrada, se niega, se siente desgraciado, mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. En el trabajo enajenado, el trabajador no se satisface, se siente fuera de sí. No está en lo suyo, se sacrifica, le pertenece a alguien más. Solo fuera del trabajo se siente en sí, se siente en lo suyo, puede satisfacer sus necesidades. Esto se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de otro tipo, los trabajadores huyen de su trabajo como la peste. Aunque Marx partió de un hecho distinto, me parece que este es un hecho aún más evidente. Es completamente claro que en el trabajo asalariado, los trabajadores solo están ahí porque la alternativa es la muerte por inanición. Los trabajadores, tanto obreros como godines, lo saben por experiencia propia y los empresarios lo saben porque constantemente están buscando mejores maneras de establecer esta coacción. Checadores de huellas digitales, vigilancia en video de los trabajadores, actividades para generar lealtad, software que revisa que no dejes ni por un minuto de mover el mouse o teclear en la computadora. En la fábrica o la oficina nos encontramos fuera de nosotros mismos. Nuestra actividad no es nuestra. Nos encontramos mirando constantemente al reloj, contando los segundos que faltan para que llegue la hora de la comida o de la salida para poder realizar las actividades en las que nos sentimos libres. Comer, dormir, beber. Pero Marx nota que estas funciones en las que nos sentimos libres son nuestras funciones animales. El trabajo es nuestra función humana y es en la que nos sentimos esclavizados. Somos libres solo como animales, no como humanos. A tal grado llega el que la animalidad sea el pequeño refugio de la libertad, que el único acto libre que se puede hacer en los horarios hábiles es defecar. El baño es el pequeño refugio de los espacios laborales. ¿A poco no? Esto es una realidad volteada. No deberíamos escapar de nuestra humanidad para sentirnos libres, sino todo lo contrario. Nuestras necesidades animales son necesidades, no son libertades, pero solo en ellas somos objetivamente libres. Y aunque pueda hacerle sentido para muchos que diga que el trabajo es lo que nos hace humanos, tal vez no les suene que en el trabajo nos deberíamos sentir libres. Para ello es importante explicar lo que para Marx es la esencia humana, el ser genérico. Somos seres genéricos porque en la teoría y en la práctica tomamos como objeto el género, pero también porque nos relacionamos con nosotros mismos como géneros, esto es, como seres universales y por lo tanto libres. ¿A qué se refiere Marx con el género? Hoy en día asociamos el término fuertemente con el significado que le dio Margaret Mead. Ella utilizó el término género para referirse a los roles sociales que se suelen asignar a las personas de distintos sexos y distinguir estos roles de las características biológicas del sexo. Pero esto surgió en los años 30 del siglo XX, 90 años después de los manuscritos. Cuando Marx habla de género, lo hace en el sentido más amplio, más parecido al genus aristotélico. Para Aristóteles, el genus es una colección de cosas diferentes que tienen una similitud. Por lo tanto, la pregunta por el ser es la pregunta por el genus. Este es el sentido en el que Feuerbach lo usa en la esencia del cristianismo y parece ser que en este sentido lo está diciendo Marx. Así, cuando Marx afirma que tomamos como objeto el género, lo que dice es que cuando nos acercamos a los objetos, nos acercamos a ellos en general, no en particular. No solo tomamos un libro, sabemos que pertenece al género libro, entendemos los libros en general y sabemos que este es uno de ellos. De igual manera nos relacionamos con nosotros mismos como género actual viviente, lo que significa que somos seres universales y no particulares, y por ello somos seres libres. Si Marx lo dejara hasta aquí, hasta el nivel en el que pone Feuerbach, se estaría quedando demasiado cerca de Hegel, para quien la libertad consiste en ser lo más genérico posible, lo más universal, lo más absoluto. Pero no. Desde aquí Marx aterriza el materialismo afirmando que nuestra cualidad genérica es vida genérica, lo que significa que vivimos de la naturaleza inorgánica de manera universal.
Cuando nos alimentamos de una manzana, no solo disfrutamos del jugo y la dulzura de esta, sino que también entendemos que es una manzana y que así son las manzanas y que si queremos reproducir la experiencia, podemos buscar otra manzana. Marx reconoce que vivimos de los productos naturales en forma de alimentación, calefacción, vestido y vivienda, pero también hacemos de toda la naturaleza nuestro cuerpo inorgánico. Esto es porque la naturaleza es tanto un medio de subsistencia inmediato como la materia, el objeto y el instrumento de nuestra actividad vital. La actividad vital, de acuerdo con Marx, es nuestra esencia. En sentido concreto, es aquello que hacemos para estar vivos. Aquí Marx, a diferencia de lo que hará al año siguiente en la ideología alemana, sí construye una interesante distinción entre la humanidad y los demás animales. En general, los animales son inmediatamente unos con su actividad vital. No se distinguen de ella. La humanidad se distingue porque su relación con la actividad vital está mediada por la voluntad y la conciencia. Nuestra actividad vital es consciente. En eso consiste nuestra cualidad de ser seres genéricos. El hecho de que nuestra misma esencia, nuestra humanidad como actividad vital, es objeto de nuestra conciencia. Y como es así, nuestra actividad vital es una actividad libre. Ahora, ¿cuál es nuestra actividad vital? No es recoger bellotas en los árboles o lamer hormigueros. Para satisfacer nuestras necesidades trabajamos. Nuestra actividad vital es el trabajo y es en esencia una actividad consciente y libre. Producimos un mundo objetivo, el cual es nuestra naturaleza inorgánica. Esta producción nos afirma como seres genéricos y conscientes, y es que, aunque algunos animales también producen su naturaleza inorgánica, por ejemplo sus nidos, sus hormigueros y sus presas, estos solo satisfacen sus necesidades inmediatas, mientras que nosotros producimos de manera universal. En otras palabras, mientras que los animales producen para satisfacer sus necesidades físicas, nosotros producimos realmente solo cuando somos libres de estas necesidades. Esto es muy importante porque le da una nueva dimensión a la actividad vital, al trabajo. El verdadero trabajo, el trabajo esencialmente humano, la actividad humana, es libre completamente. Libre porque es consciente y libre porque es libre de cualquier necesidad física. Nuestra actividad vital es construir nuestro mundo según nuestra conciencia y es crear cosas bellas e interesantes. Marx dice que el objeto de trabajo es la objetivación de la vida genérica. Cuando trabajamos, ponemos de nosotros en un objeto que se vuelve parte de nuestra naturaleza inorgánica. Querrámoslo o no, desde hace mucho tiempo vivimos en un mundo que se construye con el trabajo. Pero Marx nos recuerda que nuestra esencia consiste en hacer este trabajo libremente. Lo que además significa que las posibilidades de lo que podemos hacer con el trabajo son infinitas. Somos seres genéricos cuando cocinamos justo aquello que se nos antoja y le ponemos justo el toque que disfrutamos. Somos seres genéricos cuando creamos arte, pintura, teatro, música que sale de nuestra conciencia, pues así objetivamos nuestra esencia en el mundo. Aquí se adelanta lo que Marx termina de concretar en las tesis sobre Feuerbach, que nuestra universalidad, nuestra potencia infinita es material. Nuestra esencia consiste en la relación de nuestra conciencia con la actividad material sensible, en la construcción del mundo sensible, en nuestra objetivación material. Entendiendo entonces que el ser genérico es la esencia humana y que ésta se realiza mediante el trabajo, el que éste se realice de manera enajenada tiene graves consecuencias. En el trabajo enajenado se nos arranca el objeto de nuestra producción y se nos arranca la vida genérica. Aquella ventaja que teníamos sobre el resto de los animales se convierte de este modo en desventaja, pues en el trabajo enajenado se nos arrebata nuestra naturaleza. El trabajo enajenado invierte la relación con el trabajo. Lo que tendría que ser la esencia y fin de la conciencia se degrada y se vuelve medio de la existencia física. En el trabajo enajenado, nuestra actividad no consiste en construir el mundo.
en realizarnos, en darle rienda suelta a nuestra actividad y proyectarnos al infinito. No. Lo que sucede es que se nos arrincona, se nos obliga a hacer una actividad para sobrevivir, para poder apenas satisfacer nuestras necesidades de alimentación, vestido y vivienda. Tomando esto en cuenta, podemos ver un significado más profundo a las primeras dos determinaciones del trabajo enajenado. Primero, la enajenación del trabajo respecto a su objeto es la enajenación del individuo respecto al mundo físico, que es su cuerpo inorgánico, su naturaleza inorgánica. Segundo, la enajenación del trabajo respecto al trabajo mismo es la enajenación respecto a su actividad vital, su actividad esencialmente humana. Pero además podemos ver ahora la tercera determinación del trabajo enajenado, la enajenación del individuo respecto del género mismo, de su ser genérico. Esta enajenación, que vuelve a la vida genérica un mero medio de la vida individual, hace extraño al individuo de su propio cuerpo, de su esencia humana. Transforma a la conciencia que tenemos de nuestra humanidad, pues la vemos no como nuestra esencia y fin, sino como nuestro medio de existencia física. Al ver al trabajo como medio de existencia física, vemos a lo humano como medio para realizar lo animal. Lo humano está sometido a lo animal, pero hay que entender que esto no es un problema de conciencia, sino una manifestación consciente de una enajenación material. Vemos lo humano como medio de realización de lo animal, porque así estamos obligados a relacionarnos con ello. Porque nuestras necesidades animales no están garantizadas y necesitamos venderle a otro nuestra actividad vital para poder satisfacerlas. Más adelante, Marx explicará a detalle cómo para él la enajenación es distinta que para Hegel, pero vale la pena explicar este caso. Para Marx, la conciencia enajenada es la consecuencia del desarrollo de una actividad enajenante. Al no desarrollar nuestra actividad vital de una manera esencial, de una manera en la que nos realicemos como seres humanos, no podemos concebir nuestra propia esencia en esta actividad. La actividad material, nuestra relación física con nuestra propia esencia, lleva a que nuestra conciencia de esta actividad y esta esencia sea diferente, en este caso que sea enajenada. Ahora, la consecuencia inmediata de las tres determinaciones del trabajo enajenado es la enajenación del hombre respecto del hombre. O, traído a un lenguaje incluyente más ad hoc a nuestros tiempos, la enajenación de la persona respecto de la persona o del humano respecto del humano. Porque si nos enfrentamos con nuestra propia esencia, nos enfrentamos con el otro, con su trabajo y con el producto de su trabajo. Toda relación que tengamos con nosotros mismos solo encuentra su realización y expresión verdadera en la relación con los otros. Por lo tanto, la relación enajenada con nosotros mismos solo encuentra su realización en la relación enajenada entre nosotros. Para entender las consecuencias de esto, hay que contestar una pregunta que se ha quedado abierta. Si tanto el trabajo como el producto de ese trabajo me son ajenos, ¿a quién le pertenecen? Pues no pueden pertenecerle ni a los dioses ni a la naturaleza, por lo que necesariamente le deben pertenecer a otra persona. Para Marx, toda relación que tengamos con nosotros mismos es real y objetiva solo a través de la relación con los otros. Por ello, la relación enajenada con el trabajo propio y su producto solo es real y objetiva porque otra persona independiente de nosotros, poderosa, hostil y extraña, es dueña de nuestra actividad y objeto. La relación de trabajo enajenado es una relación de trabajo a las órdenes, la compulsión y el yugo de otra persona. Es creación del dominio de quien no produce. Es toma de posesión del extraño de una actividad que no le es propia. Marx la quiere hacer de emoción en esta sección. Habla poquito de este otro ser, así como en la película de Tiburón. Poco a poco se va acercando. Deja pistas por aquí y por allá. Amenaza con su sombra, con su poder y su terror. Pero ¿quién puede ser este otro ser que domina, que posee la actividad que no le es propia y su producto? Ninguna otra persona más que el capitalista. El trabajo enajenado es un medio gracias al cual se crea la relación entre trabajo y el capitalista. Marx explica que toda enajenación del hombre respecto de sí mismo aparece en la relación que él presupone entre él y los otros. En la autoenajenación religiosa, el tema favorito de los jóvenes hegelianos, la enajenación aparece en la relación del laico con el sacerdote.
Mientras tanto, en la relación de trabajo enajenado aparece en la relación que el trabajador presupone con el capitalista. Por ello, Marx dice que la propiedad privada es la consecuencia y el producto del trabajo enajenado. Así, mientras que Adam Smith y sus secuaces presuponen a la propiedad privada, Marx la explica a partir del trabajo enajenado. Marx usa una analogía teológica, pues mientras los teólogos presuponen los dioses y los culpan de la confusión en el entendimiento humano, en la realidad es la confusión del entendimiento humano lo que causa a los dioses. Esto aclara el sentido materialista en el que lo está diciendo Marx. La propiedad privada es la fantasmagoría que aparece en la mente del trabajador y del capitalista cuando se encuentran en una relación de trabajo enajenado. Dicho de otro modo, la propiedad privada es el cuento legal que se narra para justificar el arrebatamiento al trabajador de su actividad vital y el producto de su trabajo por parte del capitalista. Pero no hay que olvidar que el materialismo de Marx es dialéctico, pues inmediatamente después de revelar a la propiedad privada como una consecuencia o una manifestación del trabajo enajenado, indica que la relación entre ambas se transforma en una interacción recíproca. Pues la propiedad privada también es el medio por el cual el trabajo se enajena, la realización de la enajenación del trabajo. Esto es porque la forma concreta en la que se realiza el trabajo enajenado es en la propiedad privada de los medios de producción, o lo que es lo mismo, en el trabajo asalariado. Así, la propiedad privada, desde el punto de vista de Marx, es la expresión resumida material del trabajo enajenado. Es tanto la relación del trabajador con el trabajo, su producto y con el no trabajador, como la relación del no trabajador con el trabajador y con el producto de su trabajo. De este modo, Marx resuelve lo que llama la colisión entre trabajo y propiedad privada. La economía política parte del trabajo, pero no le da nada, le da todo a la producción. Proudhon, ¿en qué es la propiedad? Le echa la culpa de esto a la propiedad y busca resolverlo mediante una igualdad de salarios. Pero con base en la naturaleza ya revelada de la propiedad privada y el trabajo enajenado, Marx explica que ni el aumento ni la igualdad de salarios resolvería el problema inherente del capitalismo, pues éste reside en el trabajo enajenado. Este punto explica por qué en la Unión Soviética construyeron un muro interpretativo separando al llamado joven Marx del Marx maduro. Pues de esta concepción del trabajo enajenado y de la subsecuente crítica de Marx a Proudhon, se deduce que mientras no se elimine el trabajo asalariado, no se está cambiando la esencia de la enajenación, solo su manifestación. La eliminación de la propiedad privada que mantiene al trabajo enajenado es solo una eliminación de la manifestación en la conciencia y en el aparato jurídico de la relación enajenante. Lo esencial es la actividad enajenada, no el velo legal con el que se refiere. Este texto de Marx creó mucha controversia entre marxistas cuando salió a la luz, pero es sumamente interesante. Es en la esencia genérica y el trabajo enajenado en donde podemos ver aquello que más nos interpela y más nos describe una situación que parece no haber cambiado en casi 200 años. Es una realidad para la gran mayoría de la humanidad que pasamos mucho tiempo trabajando. Y aunque la sociedad nos ha enseñado que la naturaleza de este trabajo debe ser enajenante, Marx nos recuerda que así no es. Marx nos invita a pensar en un mundo en el que desarrollar nuestra actividad productiva sea realizarnos. Nos recuerda que el mundo en el que vivimos es un mundo creado por nosotros y que por ello tenemos el derecho de cambiarlo. Para mí, entender esto ha sido de suma importancia. Como ya se habrán percatado, soy una persona con acondroplasia. Mis brazos y mis piernas son menos largos de los de una persona normal. Ante ello, las sillas, mesas y muebles en general se me presentaban de una manera ajena y hostil. En un mundo de trabajo enajenado, se nos enseña que tenemos que adaptarnos a esta hostilidad, que yo tenía que adaptarme a las sillas y a las mesas. Pero no es así. El mundo, nuestra naturaleza inorgánica, es creado por nosotros mediante el trabajo. Por lo tanto, este es el que se tiene que adaptar a nosotros. Por ello, decidí crear mis propios muebles. La silla en la que estoy sentado y la mesa en la que me apoyo fueron creadas por mi hermano y por mí a mi medida.
Creamos una naturaleza inorgánica para mí que permitiera realizarme, porque soy un ser universal, un ser genérico. Hago del mundo mi naturaleza inorgánica. Este es un privilegio que disfruto y que sé que no está al alcance de todos, pero es importante realizarlo. Es importante entender cómo el mundo en el que vivimos quebranta, destruye y somete nuestra propia naturaleza. Pues a partir de esta realización podremos empezar a ver cómo cambiarlo, cómo movernos a un mundo en el que la realización de la naturaleza genérica y universal de la humanidad no sea el privilegio de unos cuantos, sino la cotidianidad de la mayoría.